Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. ¿Ella está un poco despeinada? No. ¿Él parece un poco desvelado? Llegan para hacer Un poco sucio con Julia Rosenberg y Javier Trimboli. Nunca más a gusto en el basurero de la historia. Bienvenidos, bienvenidas a Un poco sucio, un nuevo episodio de Un poco sucio, este proyecto del Ministerio de Cultura que se llama Sonido Cultura. Estamos con Javier Trimboli. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal, Juli? ¿Vos? ¿Bien? Bien, muy bien. Y en esta oportunidad, de alguna manera, vamos a seguir pensando. Ya tuvimos un episodio hace un par de semanas atrás sobre los 40 años de Malvinas. En esta oportunidad no va a ser estrictamente sobre Malvinas, pero de alguna manera nos va a interesar estar dándole vueltas a lo que fue esa coyuntura, ¿no? Ya no tanto del 2 de abril al 14 de junio, sino ampliar un poco el plano, sacar un poco la lupa y pensar quizás en un año, ¿no? En una coyuntura, en el largo año, citando a Hobsbawm, parafraseando a Hobsbawm, el largo año 1982, ¿no? Una coyuntura que se suele leer rápidamente, casi como que Malvinas se come a ese año, ¿no? Uno piensa en 1982, es ineludible pensar en Malvinas. Punto seguido, final de la dictadura. Y sin embargo, nos interesa detenernos ahí porque creemos que hay una serie de hechos, una serie de claves de lectura que nos interesa pensar específicamente. Lo que conversábamos y me gustaría reafirmar, ¿no? Por un lado, nos interesa 1982 porque en ese contexto, en esa situación precisa, la forma que iba a tomar la salida de la dictadura aún no estaba definida. Ya se hablaba, ¿no?, de cierta vuelta al juego político a partir del año 1984, lo preveía Galtieri. Por lo tanto, ya se estaba vaticinando una salida de la dictadura. Ahora, esa salida vaticinada de una forma en los primeros 2 meses del año 1982, luego de Malvinas, pasa a ser absolutamente otra. Pero, aún así, la forma que luego se impuso de salida democrática, sin duda a partir del año 1983, con las elecciones y además con el triunfo de Alfonsín, en el año 1982 no estaba clara, no estaba nítida, estaba todavía en disputa qué salida iba a darse. Me parece que eso hace que cuando uno pasa el cepillo a contrapelo y vuelve a ver el año 1982 sin saber cómo el final de la película terminó de desarrollarse, nos suele parecer muy interesante, ¿no? Podemos recoger cantidad de cuestiones que han quedado de lado. Sí, y además en esto nuevamente, ¿no? De una historia que en muchos casos se ha contado siempre en forma de procesos, ¿no? 1976, 1983, y se come lo que hay adentro. Bueno, en este caso nos interesa el ejercicio, si se quiere, opuesto, que es detenernos en un momento y ver qué pasaba en ese año, ¿no? ¿Qué está pasando en ese año? Año que, decía antes, el largo año 1982, haciendo ese chiste bobo con Hobsbawm, porque de alguna manera es un año que podríamos decir políticamente no empieza en enero del 82, sino con la asunción de Galtieri, reemplazando a Viola, en diciembre del 81, ¿no? Las internas políticas, la dictadura, ya estaban a flor de piel. Bien. Ahí la acusación que pende y que además se le hizo ver una y otra vez al general Viola es que él era un general blando. Hoy no tenemos duda y probablemente como parte de estos marcos tan generales que luego en el juicio de la historia, por llamarlo de alguna forma, se terminan imponiendo, no hay duda, Viola es otro genocida. Ahora, en la lectura concreta del año 1981, Viola solamente gobernó entre marzo de 1981 y diciembre de 1981, Viola representaba a los sectores blandos, a los sectores dialoguistas, a los sectores que querían correr la página del momento más truculento de la dictadura militar, del momento más de decisiones propias sin el consenso del conjunto de las fuerzas sociales, incluso de las fuerzas políticas, y a la vez también un cambio, un giro bien en la política económica. Una política económica que había querido alejarse de las fórmulas más clásicas que caracterizan a la dictadura, que eran las de José Martínez de Hoz. Por lo tanto, la asunción de Galtieri en diciembre de 1981, que está teñida de excepcionalidad, ¿no? Hay un problema médico que tiene Viola, un problema médico, y eso lo obliga a pedirse una licencia, y Liendo, si no me equivoco, es el que asume la presidencia, que era ministro de Interior, por unos días, y luego lo que hace la Junta es imponer el nombre de Galtieri. Con una cosita más que me gustaría agregar, Juli. Meses antes, Galtieri había ido de viaje diplomático, de viaje político a Estados Unidos. Y en Estados Unidos
se había hablado de él, y había hablado de él desde las altas esferas de la política norteamericana, ya gobernaba Reagan en Estados Unidos, como un general majestuoso, describiéndolo además alto, rubio, ojos celestes, ¿no? Casi como un émulo de Ronald Reagan a lo criollo. ¿Por qué me interesa esto? Porque claro, hay algo de ese juicio sobre Galtieri, alimentado sin duda por tantísimas cuestiones más, que hicieron que este general tuviera la impresión, este general devenido presidente, tuviera la impresión de que él podía dar una nueva vuelta de tuerca a la dictadura. Y el año 1982, por supuesto, va a estar teñida de esta impresión de que está al mando de ese gobierno un general que puede inaugurar algo nuevo. Tenemos un sujeto nuevo en todo esto, porque de alguna manera Galtieri viene a reemplazar al blando Viola, porque tiene cierta novedad lo de Galtieri, tiene cierta esperanza de que pueda darle una vuelta, pero también es cierto que no puede dejar de hablar de una futura transición, ¿no? Todo el tiempo es este movimiento, este año de alguna manera, ¿no? Algo que va a venir más lejano todavía, pero que está. Y al nuevo sujeto que me refería es la multipartidaria, ¿no? Desde 1981 también existe este conglomerado de partidos que también va a pasar a ser un agente político importante en este año, ¿no? Digo, su marca va a ser importante. Quiero decir, parte de lo que se vaya a definir, decíamos antes, no está definido en el año 1982, bueno, la multipartidaria va a marcar un signo, va a dejar una marca en eso que está por definirse. Totalmente, el llamado pentágono político, ¿no? El Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical, la Democracia Cristiana, el Partido Intransigente y el MID, ¿no? Esos son los partidos de la multipartidaria. Diría así, los partidos principales, pero que también están atravesando una crisis importantísima, que muchos de ellos han sido colaboracionistas con la dictadura. Quizás el ejemplo más extremo es el de Oscar Camillón. Oscar Camillón había sido canciller del gobierno de Viola y de repente en el año 1982, cuando ya deja de ser canciller, es uno de los animadores como representante del movimiento de integración y desarrollo, el MID, en la multipartidaria. A la vez, en el radicalismo, la línea preponderante al interior del radicalismo que apuntala el trabajo de la multipartidaria es la más conservadora, la de Contín, la que de alguna manera bebía en el influjo de la figura de Ricardo Balbín, que había muerto en 1981. Ni que hablar del peronismo, ¿no? Pero a eso nos vamos a dedicar en un rato. Quería marcar solamente que también hay otro actor que de alguna manera en muchos casos va a estar discutiendo con la multipartidaria, que son los organismos de derechos humanos, fundamentalmente las Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Importantísimo en esto. Y digo, van a estar discutiendo porque también es este año, lo digo rápido, en todo caso después lo dedicamos un poco más, ¿no? Pero va a ser este año donde empieza a discutirse mucho más fuertemente el tema de los desaparecidos, el tema de los derechos humanos, ¿no? Va a aparecer esta consigna, aparición con vida, muy fuerte en este año, embanderada por las Madres de Plaza de Mayo, que la multipartidaria va a ser zigzagueante respecto de esto, más bien no la va a tomar como tal a la consigna, va a tomar el tema, pero con un signo mucho más lavado, si se quiere. La multipartidaria le prestaba mucha más atención a la política económica a la dictadura, y era mucho más crítica de la política económica, pero en relación con el tema de derechos humanos, prefería no meterse. Tiempo desarticulado, tiempo descoyunturado. Estás escuchando Un Poco Sucio, un espacio para asaltar la historia en tiempos fuera de quicio. Ahora, Juli, me gustaría un dato muy pequeño. Vamos a el 12 de febrero de 1982, Pictorica, ciudad del norte de la provincia de La Pampa. La provincia de La Pampa, que es una provincia reciente, una provincia de las últimas, si no me equivoco, es provincia de 1950. Bien. Pictorica es la primera ciudad que se funda en ese territorio que luego va a ser el de La Pampa. Se funda en 1882. O sea, por el centenario de Pictorica se organiza, y organiza Galtieri, y organiza la Junta, un pantagruélico asado. En Pictorica en ese entonces vivían 4.000 personas. Al asado asisten 20.000 personas. Enero, calor. Dicen que bajo las carpas donde se comió ese asado hacía más de 40 grados. Galtieri se saca el saco y se saca la corbata. A ver, Galtieri cree tener en ese asado de Pictorica, y perdón que voy con los números porque los diarios lo repite La Nación, lo repite Clarín, 7.000 kilos de carne, 2.500 metros de chorizo, 3.000 kilos de pan, 5.000 kilos de hielo para 5.000 litros de vino, rematando con 25.000 helados.
Galtieri está convencido que tuvo su baño de multitud, que tuvo su baño de popularidad, y algunos van a decir, de gesto populista, primero, ahí, en Victorica, bien, en La Pampa. Un banquete. Un banquete al que por suerte, bien, no fuimos invitados. ¿Quiénes fueron invitados? Fueron invitados principalmente los partidos que no integraban la multipartidaria, un conjunto de partidos provinciales, bien, tan importantes, bien, como por supuesto el movimiento, el de María Cristina Guzmán, me estoy equivocando, me está faltando el nombre, el Movimiento Popular Jujeño, bien, como la FUFEPO, así se llamaba, se integraban el bloquismo sanjuanino, Leopoldo Bravo, bien, creo que también estuvo, no sé, bueno, no lo voy a decir porque no sé, tengo la duda, iba a hablar de neuquinos y no voy a hablar porque tengo esa duda. Ahora, un conjunto de partidos provinciales que apoyan a la dictadura, en el caso del Movimiento Popular Jujeño, luego va a apoyar al gobierno de Alfonsín. En ese momento dicen, la multipartidaria no es el único actor político, nosotros somos el otro actor político, con la impresión de que Galtieri además está queriendo fogonear la creación de un partido que le dé su apoyo a la propia dictadura. Ahora, la figura que es vivada, sin duda, es la figura del propio Galtieri. Está buenísimo porque también esto, ¿no? Como cierto, además del manejo político hábil y demás, cierto consenso que aún seguía teniendo para 1982, ¿no? La dictadura. Cosa que también se suele pasar, como sorprende las movilizaciones quizás de apoyo a Malvinas, ¿no? Y claro, poniendo el foco en estas cositas aparecen tantísimas estas Totalmente. otras cosas, ¿no? Ahí yo diría dos líneas de grieta de ese consenso. En primer lugar, remarcando lo que vos acabas de decir. Ante todo, la dictadura tenía un consenso civil importantísimo en el mes de febrero de 1982. Se dirigían a una mayoría silenciosa. La FUFEPO, ¿no? Esta agrupación de partidos liberales que se llamaban a sí mismos de centro, estaba convencida de que la mayoría silenciosa de los argentinos estaba respaldando el proceso y que los iba a respaldar a ellos mismos. Galtieri estaba convencido de eso. Dos líneas de grieta ese consenso. Una, también en febrero, Mercedes Sosa. Muy pequeña esta línea, pero vale marcarla. Vuelve Mercedes Sosa de su obligado exilio. Y ofrece una serie de recitales en el Teatro Ópera, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, calle Corriente, que se convierten en 13 finalmente, porque tiene que repetirlos por la cantidad de gente que quiere asistir, pero que son pequeños actos políticos de una clase media disconforme con la dictadura, que probablemente viniera de la experiencia de teatro abierto del año 1981, que leyera con muchísima temeridad, por supuesto entre tantísimas comillas, la revista Humor, y que expresara desde ahí su oposición a la dictadura. Es una línea pequeña. Y la otra, por supuesto, la grandísima movilización del 30 de marzo de 1982. 30 de marzo de 1982, una movilización importantísima, ¿no? La CGT de Brasil, comandada por Ubaldini, que hace bajo esta consigna paz, pan y trabajo, el primer intento después de 6 años de llegar a la Plaza de Mayo, intento que no es logrado por la profunda represión que sistemáticamente durante horas sostiene la dictadura, para evitar justamente eso, ¿no? La dictadura Galtieri sabía que esa foto tenía que ser evitada de alguna manera, ¿no? El movimiento obrero protestando en Plaza de Mayo era algo que no iba en línea con lo que venía construyendo de alguna manera, y fue muy exitosa al punto tal que no se logró, ¿no? Bien. La lucha de la clase trabajadora argentina es larguísima, ¿no? Y sabemos que comenzó con la propia dictadura, incluso con algunos grandísimos dirigentes y complejísimos dirigentes como Oscar El Gato Smith, que fue colaborador en un primer momento con la dictadura y que luego se pone al frente de la lucha de su gremio, que era Luz y Fuerza, y que termina siendo un desaparecido. Desde ahí hasta el primer paro, que es de 1979, hasta los paros subsiguientes, importantísima la marcha, por supuesto, en San Cayetano, que es a finales del año 1981, y que aquí, como vos bien decías, Juli, tiene un punto alto más, ¿no? Como que trepa un par de escalones. Llegar a la Plaza de Mayo con lo que eso significa. En una situación, además, económica y social que es complejísima. Tapa del diario La Nación del 20 de marzo. En la tapa, la segunda noticia importante es: Ford deja cesantes a 3.000 trabajadores. Más abajo, ese mismo día, la CGT empieza a anunciar la movilización del 30. El 24 de marzo, o sea, cuando se cumplen 6 años de la dictadura, tapa de La Nación de vuelta, Renault anuncia el cierre de su planta en Córdoba y Fiat suspende parcialmente las actividades. Son despidos en masa y no hay una política desde el Estado para hacer algo con esos despidos. Cobra la indemnización y a su casa. Es en ese contexto, es en ese marco que la CGT organiza esta notable e importantísima movilización. Y que de alguna manera le sucedió a esta movilización importantísima, fundamental, que fue comida por Malvinas también en algún punto, ¿no? Sí. En el sentido de que sucede 2 días después, 3 días después,
y que ya incluso cuando sucede el 30 de marzo, el 1 de abril, que claro, los diarios debían reflejar eso, sin embargo también el tema Malvinas ya está compitiendo de alguna manera. Incluso hasta último momento se pregunta si la CGT va a hacer esa movilización o no por lo que está pasando en Malvinas. ¿No? La sensación de que incluso el 30 de marzo se llevan preso a muchos dirigentes que organizaron esa movilización y lo sueltan a partir del conflicto que se encadena el conflicto en Malvinas, ¿no? Claro. Ya no hay más diferencias políticas, hay una unanimidad frente al enemigo inglés. De alguna manera Malvinas se chupa también este disenso. Yo diría eso, y volviendo a esta cuestión de la indefinición de ese año, no estaba claro aún cómo iba a terminar la dictadura. Yo imagino, 30 de marzo, la clase trabajadora vuelve a la calle, es una movilización sobre todo trabajadora. Ya había habido importantes movilizaciones estudiantiles en el año 81. La multipartidaria en marzo organiza un acto en Paraná, 5.000 participantes. El radicalismo en la provincia de Entre Ríos, en Paraná, ¿no? 5.000 manifestantes, un pequeño acto. Acá no hay números posibles, pero uno ve fotos y hay fotos que son columnas masivas. Y la represión fue contundente, la represión fue de las buenas, ¿no? De las bravas represiones. Yo imagino algo así, ¿no? Los trabajadores vuelven a la calle y en parte se están mirando en el espejo, están diciendo ¿en qué medida somos aquellos que fuimos? ¿En qué medida somos otros? ¿Qué hizo la dictadura con nosotros? Nos faltan tantos compañeros alrededor. La baja de esos compañeros, ¿qué significa para nuestra propia fuerza? ¿Tenemos chance de producir una salida a otra? ¿Se acercan estas luchas a las del Cordobazo? Cuestión que sobrevolaba. ¿No? Hay una editorial de La Nación que justamente dice que sí, está el peligro del Cordobazo. ¿Pero se acerca esto al Cordobazo o a qué se acerca? Una cita, Tulio Alperindón, en su libro La larga agonía de la Argentina peronista, refiriéndose a esta coyuntura, dice así: la sociedad argentina parecía haber recuperado sus antiguos reflejos y a comienzos de 1982 la protesta sindical volvió a hacerse oír en la misma Plaza de Mayo. ¿Cuánto ese parecer tenía de ilusión, ¿no? El retorno de los viejos reflejos, o cuánto era, en efecto, una realidad? Y de nuevo, ¿no? Bajo esta idea de que después con Malvinas todo esto parece achatarse, todo este enorme desacuerdo. Quiero decir, Malvinas, una guerra apoyada prácticamente por todo el arco político. Pienso en los exiliados de México, un grupo importante de exiliados en México que la apoyan, incluso las propias Madres de Plaza de Mayo, que terminan de alguna manera diciendo hay una causa justa en este reclamo. Hay un amplísimo consenso alrededor de las Malvinas, incluso en quienes son críticos de la dictadura. Entonces, esos 2 meses y medio que dura la guerra, toda esta disidencia, todo este desacuerdo que venía planteándose previamente parece aplanarse, ¿no? Pensaba también, por ejemplo, voy a contar esto rápidamente, sucede algo con las propias rondas de la Plaza de Mayo durante la Guerra de Malvinas, ¿no? Las madres venían desde el año 77 haciendo su ronda los jueves alrededor de la Pirámide de Mayo y venían ganando diferentes apoyos, diferentes alianzas que hacían que esas rondas sean cada vez más nutridas. Sucede durante la guerra, el primer jueves, una vez hecha la invasión argentina, la recuperación argentina a las islas, jueves 8 de abril, que están haciendo las rondas y un grupo de personas se acerca, embanderados con la bandera argentina, al grito Argentina, irrumpen la ronda empujando a algunas madres. Esta situación se repite el jueves siguiente y cuentan las crónicas que eran rondas cada vez más pequeñas, ¿no? Quiero decir, cierta enemistad con aquellos que planteen algún tipo de cuestionamiento, incluso a esa unanimidad que parecía plantarse frente a las Malvinas, ¿no? Claro. Eso como un registro que me parece que está bueno también para pensar qué sucede, porque, claro, una vez que termine la guerra, este reclamo y estas rondas de las madres volverán a crecer, ¿no? Es decir, es un año con muchos vaivenes. Sí, a ver, yo diría con un relieve, esto que contás de las rondas de madres, buenísimo, realmente lo desconocía. Sí, claro, luego pasa a ser muy conocida esa imagen, porque también se logró una foto de una madre sosteniendo una bandera que dice, un cartel que dice, las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también, ¿no? La impresión es que todos aquellos que se oponían con vehemencia a la dictadura hasta el 2 de abril, intentan encontrar una forma de marcar la diferencia con la dictadura, pero a la vez también sostener el reclamo de soberanía, incluso con la medida de la recuperación militar
de las Malvinas. En el caso de la CGT, el argumento principal de la CGT es quienes han ido a pelear son hijos de trabajadores, y el protagonismo entonces en la recuperación de Malvinas es de los trabajadores también. Ubaldini va a las islas, ¿no? Ubaldini, aquel que había sido puesto preso el 30 de marzo, poco tiempo después va a las islas. ¿Por qué? Porque está prestando su solidaridad, decíamos en un programa primero, el primero de este nuevo momento de Un Poco Sucio, que claro, es una fibra altamente sensible la de Malvinas, ¿no? Entonces, claro, esa unanimidad se consigue con Malvinas. Me gustaría decir esto, Juli, ¿tengo un segundo? Sí. Un segundo, dale. digo esto. El año 1982 hasta Malvinas era un año en donde la oposición a la dictadura la protagonizaba la clase obrera. La clase obrera y el movimiento de derechos humanos, que estaba en un proceso de crecimiento, pero el protagonista fundamental en tanto la movilización, bien que le da el signo a esos primeros meses del año 1982, que es la del 30 de marzo, es la clase trabajadora. Ahora, una vez que ocurre Malvinas, esto se transforma en otra cosa. El escenario político pasa a ser otro, el escenario social pasa a ser otro. Tiene varias plazas Malvinas, ¿no? 2 de abril, 10 de abril... Y también la del 14 de junio, ¿no? 14 de junio, que en realidad es 15, rendición mediante. Antes de pasar a la canción que tenemos que escuchar, ¿querés decir algo de esta movilización? ¿Rápido? Muy rápido esa movilización, la movilización del 15 de junio, claro, es con un poco de demora llega la renuncia y en la Casa Rosada Galtieri dice que el combate ha terminado. No está claro, no se entiende bien qué está queriendo decir Galtieri, tiene una suerte de eufemismo a propósito de su enunciado, pero claro, es una movilización que tuvo algo de espontánea y fue muy reprimida, violentamente reprimida, ¿no? Cristina Kirchner en más de una oportunidad hizo referencia a que ella la vio, la percibió, estaba cerca de ahí y entendió lo que estaba ocurriendo. Ahora, es ante todo una movilización de defraudación. Nos ha defraudado este gobierno. Galtieri, borracho, hiciste matar a los muchachos. Creo que se empieza a cantar ese día esa canción. Hay una imagen que circuló bastante de ese día, de un señor gritando, no se rindan. Claro, ¿no? claro, está como claro. esa idea de ¿por qué? Claro, no hay una puesta en juicio de la guerra, sino de un ejército que ha defraudado a una población que en él ha creído, ¿no? Creyó esa población en que efectivamente las Fuerzas Armadas tenían la capacidad, la idoneidad para llevar adelante esa guerra y recuperar Malvinas. Esta población parece decir, hay un dato muy pequeño, la revista Humor, justamente posterior a la rendición del 14 de junio, en la misma tapa hay una caricatura que está Reagan, está la Thatcher, está Hay, ¿no? Están todas estas figuras importantísimas de Occidente, y entra Nicanor Costa Méndez y no entiende qué está ocurriendo, está por supuesto descolocado. Y la tapa lo que dice es, ¿dónde queda Occidente? No, ese es el estupor. Imaginábamos que había un Occidente que iba a estar de nuestro lado, aislando a Inglaterra. Una suposición, por supuesto, que compartimos mucho en lo personal. Bien, como estudiante, lo compartimos. No obstante, parece casi de altísima ingenuidad. Pero la pregunta es esa, ¿dónde está Occidente? Bien. Nos vamos de este primer bloque escuchando Años de Pablo Milanés, pero en este caso por Luca Prodan y Andrés Calamaro. Javier Trímbol y Julia Rosenberg en Un Poco Sucio. Un contenido del Ministerio de Cultura de la Nación. Decíamos en el bloque anterior que los correctivos que se intentaron aplicar en Argentina fueron un desmedro justamente a la democracia. Es decir, en vez de curarla, la han empeorado. Y hoy tenemos gente que está irrazonablemente apurada porque dice que tenemos que volver cuanto antes a la Constitución y a través de la Constitución a la vigencia de los partidos políticos para que los partidos políticos se preparen para una contienda electoral. Y yo creo que con estos apuros de esta gente que plantea irrazonablemente las cosas, que casualmente es la misma que interrumpió el proceso constitucional, o parientes intelectuales de esa gente, lo obligan a los partidos a una maratón, a una carrera pedestre de velocidad, que yo creo que es contraproducente. ¿Por qué? Porque si los partidos políticos van al comicio con las estructuras que tenían antes del año 76, indudablemente ese hecho va a posibilitar que
más adelante, una vez hecho el comicio y restablecido el orden constitucional, los mismos autoritarios, la gente que no les gusta los partidos políticos, digan, esta gente llegó al poder por la dedocracia. Y son los viejos de siempre, y son siempre los mismos tipos que están usufructuando la dedocracia. ¿Es así, doctor Robledo? Bueno, yo creo, sí, que en definitiva este proceso puede lograr como objetivo importante brindar al país una democracia mejor que aquella que en todo caso interrumpió con su pronunciamiento del 76. Y esto, habida cuenta de la veda y de todas las dificultades que se enfrentó para reorganizar los partidos, es indudable que está exigiendo un lapso mínimo, diría yo, para que esta reorganización se opere con alguna seriedad. Entonces, todo lo que sea acortar ese plazo o impedir la reorganización es tanto como introducir los gérmenes que van a desarrollar nuevamente las condiciones para una interrupción constitucional, casi le diría yo que con seguridad. De modo que aquí lo fundamental es que salvemos la democracia, salvando primeramente la reorganización partidaria. Estábamos hablando respecto del año 1982, haciendo una especie de escaneo sobre ese año, pero hicimos una mezcla rarísima, ¿no? Nos fuimos del primer bloque con Luca Prodan y arrancamos con este hombre, Ángel Robledo, entrevistado por Jorge Lozano para entonces ATC 1982, agosto de 1982 salió al aire este programa que se llamaba Proyecto 2000. Claro, este Robledo formaba parte de la multipartidaria, había sido apoderado de Isabel Perón. El archivo está colgado en YouTube, recomendamos si quieren verlo, porque hay algo del color, ¿no? De la paleta de colores que transmite un poco la sensación de lo que está diciendo este hombre, ¿no? Entre marrones y grises, que de alguna manera, claro, están hablando de, ya en agosto, derrota de Malvinas, están hablando ya de lo que se empezaba a ver como las elecciones, ¿no? El futuro gobierno democrático. Y sin embargo, en el tono de Robledo lo que hay es una paciencia infinita, pareciera ser, ¿no? No hay apuro alguno en que la dictadura termine. Eso parece decir Robledo, ¿no? Hay que esperar los tiempos de reorganizar los partidos políticos para estar listos para esa elección. Sin tono de urgencia, digamos, ¿no? La dictadura no era, el final de la dictadura no era una urgencia para la multipartidaria en este momento, para la política, para la dirigencia política no era una urgencia en este momento, ¿no? Yo creo que tienen un fantasma atrás, ¿no? El fantasma es que la salida de la anterior dictadura, o sea, de la dictadura que había inaugurado Onganía en 1966 y había concluido con Lanusse el 25 de mayo de 1973, ¿cómo impedir que la salida esta de la dictadura sea igual que la otra? Sea igual que la otra y, entre otras cosas, se coma los partidos políticos. O sea, cómo lograr el tiempo, ¿no? Acá están como necesitados de tiempo, un tiempo para reconstituir el sistema de partidos políticos, en particular el Partido Justicialista, reconstituirlo para que se pueda poner al frente de esa transición y que esa transición no sea desbordada por la movilización de masas y le imponga otro ritmo y al mismo tiempo le imponga en su devenir otro tipo de crisis, como las crisis que vivió, por supuesto, el gobierno justicialista desde 1973 hasta 1976. No por nada, Ángel Federico Robledo fue uno de los únicos ministros que pasó por el gobierno de Cámpora, el gobierno de Perón y el gobierno de Isabel. O sea, hay algo ahí del saber del moderado que ha logrado mantenerse en ese gabinete. El tema es cómo ahora aprender de esa experiencia, ¿no? Un peronismo que, bueno, el resultado de años de represión, entre otros también al peronismo en particular, ¿no? Es un peronismo que ha quedado desahuciado, además de atravesar la muerte de Perón hace no tanto, ¿no? Quiero decir, y la fuertísima represión que tuvo, bueno, es un peronismo desorientado de alguna manera, ¿no? Si se leen los discursos, digo, si se ve este programa entero, si se leen los discursos, los comunicados que incluso que sacó la multipartidaria, claro, hay una lengua que es muy propia, incluso la dictadura, ¿no? Se habla de subversión, hay algo de la teoría de los demonios que ya está en las propias palabras de estos políticos, ¿no? Es una dirigencia política muy conservadora. Y que está en crisis. Los partidos políticos en la Argentina no entran en crisis en diciembre del 2001.
Los partidos políticos en Argentina habían tenido una crisis fortísima, que entre otras cosas había sido el mayúsculo liderazgo de Perón el que había logrado que entre el 55 y el 73 hubiera en particular un partido político que superara esa situación de crisis y de, como dice Eduardo Rinesi, crisis de representación o crisis de representatividad. Esa crisis de representatividad a la salida de la dictadura estaba a la orden del día, con políticas temerosas, grises, muy poco definidas. Tenía, Ángel Federico Robledo es uno de los animadores del Partido Justicialista y entonces de la multipartidaria. Una cita de Contín, el líder de la Unión Cívica Radical, al que, claro, el que va a desplazar es Alfonsín, porque si hay algo nuevo, eso nuevo lo aporta Alfonsín. Una cita: la multipartidaria no quiere desestabilizar al gobierno, sino evitar el estallido social. El tema es evitar el estallido social. Hay algo de ese tiempo, de esa prudencia política, de esa recomposición de un sistema político con ritmos que no eran los esperados. Se habían acelerado los ritmos por la guerra de Malvinas, ¿no? Entonces, acelerados esos ritmos, ¿cómo hacemos para evitar el estallido social? Lo dice Contín, pero bien lo podría estar diciendo Robledo, ¿no? Sí, da la sensación que en este momento, donde la dictadura ya está atravesando una crisis económica muy grande, donde hay movilización por lo bajo, que quienes sostienen a la dictadura en este momento son los dirigentes políticos, los poderes económicos, por supuesto, pero quiero decir, más que por abajo, el sostén de la dictadura en este momento ya empieza a ser también del propio sistema de poder. Sí, nadie quiere precipitar el final de la dictadura. Algo, Juli, que lo plantean muy bien Vicente Palermo y Marcos Novaro, con quienes tenemos cantidad de discrepancias políticas y también a la hora de entender la historia. Bien, no obstante, tienen un libro que se llama La dictadura militar, que es un libro del año 2003 y que tiene algunos puntos interesantes. Algo que vos varias veces me dijiste y yo no lo entendía de la misma manera. Claro, las bases del Partido Justicialista, las bases fundamentalmente de la JP, están diezmadas. Diezmadas. El Partido Justicialista no es mucho más que ese conjunto de dirigentes, desde Luder hasta Robledo, pasando por Matera y Vittel. ¿Por qué? Porque la estructura política del PJ fue de las más lastimadas durante la dictadura. No así las del radicalismo, claro está. Entonces, plantean Palermo y Novaro, el peronismo tiene su zona más saludable en el sindicalismo. Porque el sindicalismo, aún con las tantas heridas que tuvo, sin embargo logró sostenerse. Logró sostenerse, entre otras cosas, por el liderazgo de Ubaldini y también por la figura de Lorenzo Miguel. Eso entonces lo mantiene de otra forma. ¿Y por qué te pareció cruzar todo esto con Luca Prodan? ¿Por qué cruzar todo esto con Luca Prodan? Primero, el primer cruce es el más obvio. El primer cruce más obvio es porque cuando Mercedes Sosa viene en 1982, vuelve de su obligado exilio, interpreta esta canción de Pablo Milanés. Y creo que nos dio, acá tenemos un problema con Un Poco Sucio, que es un programa un poco bruto, un poco a lo bestia, todo. Cada tanto pasamos canciones y unas cosas que nos gustan más, otras menos. Entonces dijimos, bueno, hagámoslo menos ñoño y en vez de pasar a Mercedes Sosa, hagamos esta versión de Luca Prodan, en donde el tiempo que pasa, ahí está el otro tema, ¿no? Esta canción habla del tiempo que pasa, y el tiempo que pasa y nos vuelve viejos. Y la impresión es que el tiempo ha pasado y mucho, del 73, del 76 a esta parte. Al principio decíamos, ¿qué evaluación? ¿Cuánto pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Somos los mismos que éramos? Esos trabajadores que se movilizan se preguntan, ¿somos los mismos que éramos? La canción raramente parece responder desde otro lado. Pablo Milanés no estaba pensando esto, pero hoy uno la escucha y dice, ok, el tiempo pasa y solamente nos estamos volviendo viejos. La canción de Luca, la posibilidad es que nos volvamos también tecnos. Genial. Sí, y hay un tiempo dislocado, ¿no? Es cierto eso. Estamos en Un Poco Sucio, hablando alrededor del año 1982. Y claro, esta serie de anacronismos, de tiempos que se superponen, que no se sabe si se está más cerca del 69 o del 2001 de alguna manera, ¿no? Hay como una especie de revoltijo interesante ahí. Termina la Guerra de Malvinas, derrota, se va Galtieri en muy poco tiempo, nueva crisis interna de la dictadura, ¿no? Porque lo dejan solo el ejército, que pone a Viñones, ¿no? Que igual al poco tiempo se vuelve a reunir las Fuerzas Armadas. ¿Bajo qué objetivo? El objetivo de cómo salimos de esto, ¿no? O cuánto podemos condicionar la salida de esto, ¿no? Y me parece que ahí también hay una de las claves de lo que venimos hablando. ¿Cuánto de la dictadura, cuánto de las Fuerzas Armadas condicionaron, tuvieron que ver, cuánto influyeron en lo que quedó hasta diciembre del 83? Bien. La figura de Viñones es una figura rara, diferente a la de Galtieri, ¿no? Del general majestuoso, es otra cosa, ¿no? Tuvimos la oportunidad de trabajar en el archivo de RTA, donde hay cantidad de archivos de esos años, quizás el mayor volumen sea de esos años, y recordaba, preparando este programa, que, claro,
había mucho de inundaciones posterior a la Guerra de Malvinas en los que Viñone se acercaba al lugar inundado, Santa Fe, Chaco, y son imágenes muy extrañas, nuevamente, ¿no? Como vos relatabas antes lo de Galtieri en su asado con 20.000 personas, acá también es un Viñone acercándose a los pobres de Chaco que están teniendo asistencia por las inundaciones. Claro. Un Viñone diferente, pero que a la vez está revelando también un poco las consecuencias de todo el programa económico de la dictadura, ¿no? Que son esos pobres que empiezan a emerger y que hasta ese entonces en la Argentina no eran un tema, ¿no? Bueno, ahí está Viñone poniendo la cara frente a los pobres de Chaco. El papel político de Viñone tiene esta complejidad, ¿no? Sabe que el proceso está acabado, ¿no? Hay una editorial del diario La Nación del 23 de junio, del diario La Nación, 23 de junio, donde el título es El fin del proceso. 10 días después del... Ya está, claro. Está acabado. El editorial de La Nación se preocupa de todas maneras por decir que la guerra que se llevó contra la subversión fue lo mejor que hizo el gobierno. Ninguna duda, no, ahí no lo discute. Pero el proceso está acabado. Entonces a Viñone le toca gobernar ese final ya escrito del proceso con esto que vos señalabas antes. ¿Cómo hacer para salir lo más indemnes posible de esta situación? Que esa es la gran preocupación. Y Viñone parece tener ante eso una cierta responsabilidad. De inmediato, ¿no? Termina la guerra y de inmediato, durante los primeros días del gobierno de Viñone, se termina con la veda de los partidos políticos, o sea, los partidos políticos vuelven a la legalidad. Y como vos también señalabas muy bien, Juli, me parece que eso es clave, ¿no? No se precipita la caída de la dictadura. Hay un momento, que es ese mes de junio, que si hubiera habido un movimiento de masa, si hubiera habido un movimiento social y si hubiera habido a la vez un conjunto de partidos políticos dispuestos a terminar con la dictadura terminaba. Ahora, eso no estaba. Nadie quiso precipitar y tampoco hubo fuerzas para precipitar esa caída. Siempre con el fantasma. ¿Cómo evitar el fantasma de este sistema político que se tenía que recomponer? ¿Cómo evitar la salida multitudinaria de carácter revolucionario de la dictadura del 66 al 73? Y al mismo tiempo todo esto plagado por otros movimientos que se están dando en otros lados, ¿no? Quería mencionar muy rápidamente, lo voy a hacer porque no nos da el tiempo, pero dos cosas que me parecen que dan cuenta de estos otros movimientos que se están dando. Uno es el rock, ¿no? El famoso festival que se da el 16 de mayo, Festival de Solidaridad Americana, que se recuerda como latinoamericana, pero el otro día vi en el video que está colgado en Prisma que es americana. Claro, ante la prohibición de escuchar música en inglés durante la guerra, empieza a emerger el rock nacional de una manera mucho más importante. En este festival, bueno, tocan Charly, Spinetta, digamos, primera plana. Festival al que van 70.000 personas al aire libre. Primera reunión masiva durante esos años. Y que, claro, el rock empieza a tener otra presencia acá sin dudas, ¿no? Hablábamos antes, algo que retomamos después. Charly acá va a ser fundamental, el disco de Charly Yendo de la cama al living en el año 82. El rock, entonces, digo, como algo que también empieza a permear en otras subjetividades. Y en paralelo, en todo caso después hablamos un poco más de eso, pero en paralelo también quería mencionar algo que salió el otro día, en página 12. El 12 de agosto sale una solicitada en el diario Clarín y en el diario La Nación de un grupo de mujeres, más de 1.000 mujeres la firman, pidiendo el final del servicio obligatorio para los hombres, ¿no? El servicio militar, exacto. Y me gustaba esto. Grupo de mujeres que después van a terminar, muchas de ellas desembocando en la multisectorial del año 83, que van a formar parte de agrupaciones feministas, pero interesante porque acuden al lugar de la madre, son madres que están pidiendo, muchas de ellas cuyos hijos fueron a la guerra, que están pidiendo esto, ¿no? Y la figura de la madre, linkeado también con la madre de Plaza de Mayo, sin duda, politizada ya. Pero me gustaba esto porque también empieza a aparecer una política en primera persona, ¿no? Algo de esto hablábamos la otra vez cuando hablábamos de la película de Jorge Denti, ¿no? Y cómo empieza a aparecer una individualidad tan presente. Me parece que también empieza a aparecer una politicidad por ese lado, ¿no? Para dar cuenta, es verdad, ese acto multitudinario, ese recital multitudinario es una de esas primeras manifestaciones, fundamentalmente juveniles además, ligadas al rock. En términos políticos, una vez terminada la guerra, hay un primer acto que sirve para dimensionar la figura de quien va a ser el principal orador de ese acto. La Unión Cívica Radical, el movimiento Renovación y Cambio que lidera Alfonsín, hace un acto en la Federación de Vox a mediados de julio de 1982. O sea, en la Federación de Vox, en un año y medio, va a llenar la 9 de julio Alfonsín. Pero en julio de 1982, Alfonsín tan solo era la Federación de Vox.
tan solo de la Federación de Vox. Para una idea, ¿no? En septiembre de 1982, el Partido Comunista llena el Luna Park y desborda el Luna Park. Renovación y Cambio en ese entonces apenas era Federación de Vox. Un Alfonsín que, por supuesto, había tenido la lectura política afinadísima para desde un primer momento entender que Malvinas era un paso absolutamente en falso, que había que ser crítico con ese paso, se despega rápidamente, es uno de los pocos políticos que se exceptúa del consenso tan importante que logra la dictadura, y además propone algo. Él propone una salida rápida de la dictadura, dándole el gobierno a Ilia. La idea es que la multipartidaria apoye a Ilia para que Ilia asuma el gobierno de transición, entendiendo que la dictadura ya estaba acabada. Obviamente no lo apoya ni la multipartidaria, no lo apoya su partido, ni lo apoya Ilia. Pero la jugada es una jugada que está diciendo, bueno, acá está viendo algo este hombre. Y este acto también, estos primeros actos de los partidos políticos, lo tuvo el peronismo. El peronismo lo tiene el 17 de octubre, ¿no? El 17 de octubre hay un acto del peronismo en Atlanta. Es el primer acto de masas que convoca el peronismo luego de la dictadura y es en Atlanta. Y tiene como uno de sus principales oradores, de vuelta el problema, a Lorenzo Miguel. De vuelta el problema, ¿por qué? Porque estos sectores más clásicamente políticos, Luder, Matera, Vittel, el propio Robledo, están por fuera de la primera línea de ese acto. La discusión en ese entonces era entre verticalistas y no verticalistas. Los verticalistas eran los que seguían a la figura de Isabel Martínez de Perón, que estaba en España y no quería saber nada con lo que aquí ocurría. Bien, los antiverticalistas, entre otras cosas, Robledo era antiverticalista, absolutamente moderado. Queríamos, para ir cerrando, desembocar en otra movilización, ya vamos varias, ¿no? Del año 82, en la última movilización que tiene lugar este año, que es el 16 de diciembre, que convoca a la multipartidaria, se suman otros, pero fundamentalmente convoca a la multipartidaria, por la democracia, y que es recontramasiva, ¿no? Se habla de 100.000 personas incluso. Se habla de 100.000, más de 100.000 personas. Y que tiene un muerto. Sí. ¿No? La represión nuevamente, ¿no? La idea de que no lleguen a Plaza de Mayo, llegan a Plaza de Mayo a diferencia de las otras, pero que sin embargo ahí se da una represión muy fuerte y tiene un muerto. Claro, la multipartidaria quería un acto moderado. Tranquilo. Salen de Avenida de Mayo, si no me equivoco, de un hotel tomado de los brazos, los líderes principales, para quienes los años habían pasado y mucho, y yo diría, antes de que hubieran pasado los años, ya eran añejos, ya eran conservadores en su momento, el caso de Luder, por supuesto, y quieren restringir ese acto a la entrega de un documento en la Casa Rosada al gobierno dictatorial de Viñones. Pero se ve desbordado el acto, se ve desbordado por la CGT, se ve desbordado por los distintos gremios, se ve desbordado por los partidos de izquierda, que se suman y que se suman masivamente. El Partido Comunista tiene una enorme columna que no llega a ingresar a la plaza, porque antes que lo haga, bien, ya se desata la represión en la Plaza de Mayo, que termina con la vida de un joven trabajador, si no me equivoco, del gremio mecánico, que era Dalmiro Flores. En las cercanías del Cabildo, bajan de un Ford Falcon y directamente le disparan. O sea, es una muerte no en un enfrentamiento, sino precisa, ¿no? Lo que busca es producir una escena de terror, una escena de pánico y, entre otras cosas, disciplinar a ese movimiento de masas que se está exponiendo en ese entonces. Bueno, nos queda poquísimo tiempo. ¿En serio? Sí. ¿Decimos algo más de todo esto o presentamos la canción? No, yo quería decir algo más okay, porque dale. me parece que puede cerrar. Me parece muy interesante algo que recoge el historiador Germán Ferrari en un libro de él que se llama 1983. Bien, 1983. Y es una declaración, es un testimonio de Genaro, bien, de Genaro, el líder fundamental de ATE en un primer momento, luego también de la CTA. De Genaro dice lo siguiente: yo creía ingenuamente que el 30 de octubre del 83, pero bien podríamos decir el 16 de diciembre de 1982, era la recuperación de la historia donde la habíamos dejado. Pero en realidad no. Fue el 19 de diciembre de 2001 que recién recuperamos la historia donde la habíamos dejado, en junio de 1975, en la lucha contra Celestino Rodrigo. Rodrigazo. Bien, el Rodrigazo. La impresión es esta, ¿no? Este equívoco, la historia está llena de estos equívocos, ¿no? Por un momento, se creyó que esas manifestaciones populares del 30 de marzo y sobre todo luego de Malvinas, de 16 de diciembre, que había sido precedida por un gran paro de la CGT el 6 de diciembre, hablaban de una recuperación del movimiento popular que lo colocaban de vuelta en la escena de los 70. Bien, antes de su definición, por supuesto, por el lado del terrorismo de Estado.
Un diario que vuelve a salir, que es un diario fundamental de la época, que se llama La Voz, que es un diario que fundamentalmente la militancia política ligada de alguna forma a lo que había quedado de Montoneros, sostiene en alianza extrañísima con Saadi, y complejísima, imposible de defender con Saadi. En la tapa del 31 de diciembre de 1982 sencillamente dice: 1983 volveremos. Bien. Qué fuerte. Sepa. Nos vamos a ir escuchando Yo no quiero volverme tan loco, de Charly García, este disco del año 82, Yendo de la cama al living. Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no... Fue una producción del Ministerio de Cultura.